Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre cómo evaluar programas y proyectos sociales, no solo para medir, sino para transformar. Tenemos sobre la mesa, ideas clave de un libro que la verdad ha marcado pauta, Evaluar para la Transformación de Olga Nirenberg, Josette Brauerman y Violeta Ruiz, y también material complementario que nos da modelos más prácticos, ¿no? La misión de hoy es meternos a fondo en cómo la evaluación puede dejar de ser vista como, un examen final y convertirse en una verdadera herramienta de aprendizaje, de mejora continua, para esas iniciativas que buscan un cambio social real. Vamos a desgranar un poco esto. Exactamente. Y la propuesta central es fuerte en cierto sentido. Pensar la evaluación no como una foto final, ¿viste? Sino como una película que acompaña todo el proceso. Ajá. Como una brújula, anillamos, siempre presente, que guía la gestión y ayuda a tomar mejores decisiones. Decisiones para lograr esa transformación que se busca, claro. Normalmente, cuando uno habla de evaluación en proyectos sociales, muchos piensan casi automáticamente en control, ¿no? Sí, es lo primero que surge. Como si fuera, una auditoría externa que viene a decir si se gastó bien la plata o si se cumplieron las metas al pie de la letra. Pero las autoras de este libro nos invitan a mirar bastante más allá. Totalmente. Lo que proponen es como sacar a la evaluación de esa casilla del mero control, de la fiscalización, y llevarla a un terreno mucho más fértil, diría yo, el del aprendizaje compartido. Aprendizaje compartido. Claro. La idea fuerte es que la evaluación no es algo que pasa solo al final, ni siquiera algo puntual, sino un componente, continuo, algo inseparable de la vida del proyecto. Desde que nace la idea hasta mucho después de que formalmente termina. Se convierte así en un motor de racionalidad. Pero ojo, no solo de la racionalidad instrumental, que es la de preguntarnos si estamos haciendo las cosas de manera eficiente, no, si cumplimos los procedimientos y todo eso. Claro, lo típico. Sino, y esto me parece clave, de una racionalidad comprensiva. Comprensiva. ¿En qué sentido? O sea, ¿qué implica esa mirada más amplia? Implica hacerse preguntas más de fondo, digamos. Preguntas como, ¿estamos haciendo lo correcto? Más allá de si somos eficientes, ¿los fines que perseguimos son justos? ¿Son relevantes para la gente? ¿Cuáles son todas las consecuencias de lo que hacemos? ¿Las que esperábamos? Sí, pero también las que no. Ah, claro. Las no deseadas. Exacto. Es como abrir una discusión sobre el sentido mismo de la intervención. No es solo chequear si llegamos a destino, sino, si elegimos bien el destino y si el viaje en sí está valiendo la pena en un sentido más amplio, ¿se entiende? Sí, perfecto. Me hace acordar a esa imagen que usan, creo que en el libro, la de Alicia preguntándole al gato de Cheshire qué camino tomar. Esa misma. Y el gato le responde, depende de a dónde quieras ir. La evaluación, entendida así, nos ayuda primero a definir bien a dónde queremos ir, y después a verificar si el camino que elegimos nos está llevando realmente ahí. Y si no, poder corregir el rumbo sobre la marcha. Exactamente. Permite ese ajuste constante. Mencionaste varias veces la palabra transformación, y el título del libro la pone en el centro. ¿A qué tipo de transformación se refieren concretamente? ¿Qué buscan transformar? Hablan de transformación en, por lo menos, dos niveles que me parecen fundamentales y que están súper interconectados. El primero es, quizás el más evidente, es contribuir a modificar, para bien, ¿no?, las situaciones de adversidad, de vulnerabilidad o de inequidad que viven las personas o las comunidades con las que trabaja el proyecto. O sea, el impacto en la gente. Claro, el impacto directo en la vida de la gente. La evaluación tiene que poder mostrar si ese cambio deseado ocurrió, en qué medida ocurrió, y también tratar de entender por qué ocurrió o por qué no. No quedarse solo en el número. Y el segundo nivel de transformación es más interno al proyecto mismo. Se trata de transformar la propia manera de hacer las cosas. Ah, mira vos. ¿Cómo sería eso? Bueno, la evaluación tiene que servir para aprender qué estrategias funcionan mejor, cuáles no tanto, qué ajustes hay que meter en la gestión, en las metodologías que usamos, en la forma de vincularnos con la gente. Todo para ser más efectivos en lograr esa transformación de afuera, la de la gente. Es una evaluación para la acción transformadora, ¿entendés? Que alimenta y mejora la práctica todo el tiempo. Interesante esa doble dimensión, la externa y la interna.
Ahora, a veces uno tiende a confundir evaluación con investigación social. Las dos buscan conocer, usan métodos. ¿Dónde está la diferencia clave según este enfoque? Sí, es una distinción importante porque a veces se mezclan. Ambas comparten, es cierto, el rigor metodológico, la búsqueda de conocimiento basado en evidencia, en datos. Pero la evaluación tal como la plantean acá Nirenberg, Brauerman y Ruiz, tiene una vocación fundamentalmente práctica. Está orientada a la acción, pero dentro del contexto específico de ese programa o proyecto. Entiendo. Su propósito principal no es tanto generar conocimiento teórico general que se pueda aplicar en todos lados, eso es más tarea de la investigación, sino transformar información en conocimiento útil. Útil para tomar decisiones informadas que mejoren esa intervención concreta y que potencien su capacidad de transformación. O sea, para poner un ejemplo, mientras la investigación podría estudiar, no sé, las causas generales del abandono escolar en una región entera, Exacto. la evaluación de un programa de apoyo escolar se preguntaría, ¿este programa en particular está logrando reducir el abandono entre sus participantes? ¿Qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar nosotros en este equipo para que funcione mejor? Exactamente esa es la diferencia de enfoque. Buenísimo el ejemplo. La evaluación está al servicio directo de la mejora de la acción y de la toma de decisiones dentro del proyecto que se está evaluando. Bien, creo que la filosofía se va entendiendo. Vayamos un poco más a la práctica. Los materiales que estuvimos viendo proponen un modelo bastante estructurado para diseñar estas evaluaciones transformadoras. Y acá es donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo se organiza? Sí, proponen un modelo que funciona como una hoja de ruta, digamos. Lo que busca es hacer explícita la teoría del cambio que tiene el proyecto por debajo, que a veces no está escrita en ningún lado, pero está. La teoría del cambio, ¿qué sería eso? Serían los supuestos, ¿no? ¿Qué creemos sobre el problema que estamos abordando? ¿Qué necesidades queremos realmente satisfacer? ¿Qué estructura, qué recursos necesitamos? Y, fundamentalmente, ¿qué acciones específicas vamos a hacer para lograr los objetivos? El modelo lo que hace es organizar el análisis de todo esto en lo que llaman dimensiones. ¿Dimensiones? Exacto. Y esto es clave, porque le da sistematicidad al proceso. Ayuda a no perderse, ¿viste? A mirar el proyecto de forma ordenada, completa, asegurando que se consideren los distintos ángulos importantes, desde lo más concreto de las actividades hasta lo más estratégico como su sostenibilidad o su relación con el entorno. Hablemos de esas dimensiones, entonces. El modelo distingue principalmente 3 tipos. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son y para qué sirve cada una? ¿Como para entender la lógica? Dale, sí. Los 3 tipos nos permiten como enfocar la mirada evaluativa en distintos aspectos del proyecto, que son complementarios entre sí. Primero, están las que llaman dimensiones sustantivas. Estas son, digamos, el corazón del proyecto. Se refieren a sus líneas de acción principales, al que hace el proyecto concretamente. Evalúan si el proyecto está entregando los bienes, los servicios o los procesos que son su razón de ser. Pongamos un ejemplo concreto para que se entienda bien. Si pensamos, no sé, en un proyecto de cuidado infantil y educación inicial. Perfecto. Una dimensión sustantiva clave ahí sería, justamente, cuidado integral y educación inicial de niños menores de 5 años. Y acá no miraríamos la gestión interna, sino si las acciones centrales están dando resultado. Claro. Una pregunta orientadora podría ser, ¿qué porcentaje de los niños que asisten concurre a controles de salud periódicos recomendados? Un indicador sería ese, ¿no? Y la técnica para saberlo podría ser, bueno, el análisis de los registros del centro, quizás alguna entrevista a las familias, se enfoca en el resultado directo de la acción principal. Entendido. Eso cubre el qué hace el proyecto. Pero bueno, para que esas acciones sustantivas ocurran, se necesita toda una maquinaria funcionando detrás, ¿verdad? No se hacen solas. Exacto. Tal cual. Y ahí es donde entra el segundo tipo, las dimensiones de gerenciamiento instrumentales. Estas se enfocan en el cómo. ¿Cómo se gestiona el proyecto operativamente? Son todas esas acciones y procesos que hacen posible que las dimensiones sustantivas se lleven a cabo de manera eficaz, eficiente. Hablamos de la gestión del día a día, la coordinación del equipo, los recursos. Precisamente eso. Un ejemplo de dimensión instrumental podría ser el estilo de coordinación y gestión del equipo. Y acá la pregunta sería,
La coordinación es adecuada, el equipo técnico tiene la idoneidad necesaria, trabaja bien en conjunto, los procesos para tomar decisiones son claros, son participativos. Ajá. Los indicadores podrían referirse a, no sé, la existencia de espacios de reunión efectivos, la percepción del propio equipo sobre el clima laboral o la claridad en los roles de cada uno. Y la técnica podría ser entrevistas al equipo, análisis de actas de reunión, quizás observación participante en alguna reunión. Otras dimensiones acá serían, por ejemplo, la administración financiera, la comunicación del proyecto, los procesos de monitoreo interno que usan, etc. Son como el soporte operativo. Muy claro. Tenemos el qué, las sustantivas, y el cómo operativo, las instrumentales. ¿Y cuál es el tercer tipo de dimensión que mencionan? El tercer tipo son las dimensiones estratégicas o de atributos. Estas como que levantan un poco la mirada, ¿viste? Más allá de la operación diaria. Se preguntan por cómo se inserta el proyecto en su contexto más amplio, y por su viabilidad, su relevancia, pero a mediano y largo plazo. Tienen que ver con la calidad general de la propuesta y, muy importante, su sustentabilidad. ¿Qué tipo de aspectos estratégicos se mirarían acá? Dame algún ejemplo. Por ejemplo, una dimensión estratégica que me parece fundamental es la sustentabilidad social. La pregunta clave ahí es, ¿este proyecto tiene legitimidad? ¿Tiene apoyo real en la comunidad donde opera? ¿Las organizaciones locales, los líderes, los propios participantes sienten que es algo valioso? ¿Se lo han apropiado? ¡Qué importante eso! O el tipo de discurso sobre el proyecto que circula en la comunidad. Y las técnicas podrían incluir entrevistas a informantes clave de la comunidad, análisis de redes de colaboración o talleres comunitarios para pulsar esa opinión. Entiendo. Otras dimensiones estratégicas importantes son, por ejemplo, la sustentabilidad financiera. Depende de una sola fuente de fondos o busca diversificar, el carácter participativo real en el diseño y gestión, la integralidad del enfoque, si aborda los distintos factores del problema o la capacidad de articularse con otras organizaciones, de trabajar en red. Miran la salud del proyecto en su ecosistema, digamos. Y lo interesante, que esto me parece vital recalcar, es que estas tres dimensiones sustantivas, instrumentales, estratégicas, no son compartimentos separados, están totalmente interconectadas. Una buena gestión instrumental seguramente facilita mejores resultados sustantivos y a la vez puede fortalecer la legitimidad y la sostenibilidad estratégicas. La evaluación tiene que poder mirar esas conexiones, esos vasos comunicantes. Para organizar toda esta mirada que es bastante compleja, ¿no? Multidimensional, en los materiales vimos que proponen una herramienta muy concreta, la matriz de evaluación. Suena como algo central en este modelo. Lo es, totalmente. La matriz es la herramienta que permite traducir todo este enfoque conceptual que venimos charlando en un plan de evaluación concreto, operativo. Es como el tablero de comando de la evaluación. Ajá. Para cada dimensión que se decide evaluar, porque ojo, no siempre se evalúan todas con la misma profundidad en cada evaluación. La matriz ayuda a definir varias cosas clave. Primero, las variables o los indicadores específicos, o sea, qué vamos a mirar o medir concretamente para entender esa dimensión. Segundo, define las técnicas de recolección de información que se van a usar para cada indicador. Vamos a hacer entrevistas, vamos a analizar registros, observaciones, talleres, encuestas, una combinación. Tercero, identifica las fuentes de información. ¿A quién le vamos a preguntar o qué documentos vamos a consultar? ¿Serán los participantes, el equipo técnico, documentos del proyecto, actores externos a la comunidad? Clarísimo. Y cuarto, y no menos importante, formula las preguntas orientadoras clave. Esas preguntas que van a guiar no solo la recolección, sino sobre todo el análisis de la información para cada dimensión. ¿Qué queremos responder realmente? Entiendo. Le da una estructura súper clara y como que te obliga a pensar metodológicamente cada paso. Parece fundamental para asegurar el rigor del proceso, ¿no? Que no sea algo improvisado. Absolutamente. Asegura el rigor, la transparencia, la coherencia del diseño evaluativo. Y algo muy importante que este enfoque promueve, y la matriz lo facilita mucho, la integración de métodos cuantitativos y cualitativos. Ah, eso es interesante. No pelearse entre números y palabras. Exacto. No se trata de elegir entre números o palabras, sino de usar la combinación que sea más potente para comprender la complejidad de la realidad social en la que se interviene, que siempre es compleja. La matriz permite planificar bien cómo recoger ambos tipos de datos y cómo van a dialogar después en el análisis para tener una mirada más completa. Entonces,
recapitulando un poco todo esto que charlamos. Si alguien que está gestionando un proyecto social, o financiándolo, o incluso participando activamente en él, nos está escuchando ahora, ¿cuál sería el mensaje clave? ¿Qué cambia realmente al adoptar esta perspectiva de la evaluación para la transformación? Yo creo que el cambio es profundo, o puede serlo. Significa empezar a ver la evaluación no como una obligación que viene de afuera, ¿viste? Una carga administrativa, o peor, una posible fuente de castigo si las cosas no salen perfectas, sino verla como una inversión estratégica. ¿Una inversión? Sí, una inversión en la capacidad de aprender y de mejorar del propio proyecto. Es como incorporar un pequeño departamento de investigación y desarrollo, pero enfocado en el impacto social y en la mejora continua de lo que hacemos. Este marco, da herramientas para hacerse las preguntas importantes, para recoger evidencia de forma sistemática. Y lo más crucial. Para usar esa evidencia en un diálogo reflexivo interno que lleve a tomar decisiones más informadas. Y por lo tanto, a potenciar la capacidad real de generar la transformación social que se busca desde el principio. Permite pasar de una gestión basada quizás solo en la intuición, que es valiosa, o en la experiencia, o a veces en la inercia, ¿no?, a una gestión más reflexiva, más estratégica y sobre todo fundamentada en evidencia concreta. Hemos explorado entonces cómo la evaluación, cuando la entendemos como este proceso continuo de aprendizaje, de reflexión crítica y no solo como una medición final de resultados, se convierte en una palanca clave, ¿no?, para la transformación en programas y proyectos sociales. Nos basamos en las ideas potentes de Nirenberg, Brouwerman y Ruiz y en los modelos prácticos que ellas proponen. Sí, y queda flotando quizás una pregunta para seguir pensando, ¿no? Más allá de nuestra conversación de hoy. ¿Cómo logramos que este enfoque tan rico, tan interesante, de evaluación para el aprendizaje realmente se instale? Que se haga carne en la cultura cotidiana de las organizaciones sociales, de las agencias de gobierno, de los equipos de trabajo. Claro, que no quede en el papel. Exacto. ¿Qué condiciones se necesitan para que la evaluación no termine siendo solo un informe más, que se lee y se archiva, sino un motor que impulse cambios reales, cambios sostenidos en la forma de trabajar y, fundamentalmente, en el impacto que se logra en la vida de las personas? Esa es la gran pregunta, creo. Una pregunta fundamental, sin duda, para que la evaluación cumpla de verdad esa promesa transformadora de la que hablamos. Hasta la próxima.